se instaló la mesa de diálogo social y político del Departamento Norte de Santander. Se inició incluso con la mesa campesina, minera y minera artesanal y de paz. Se han avanzado en algunos diálogos. Hay que decir que por el lado de la Gobernación de Norte de Santander han habido manifestaciones de muy buena voluntad, pero por el lado del gobierno nacional hay una total intransigencia que ha impedido precisamente acuerdos. Además que destacar que las comunidades campesinas no están pidiéndole al gobierno nacional imposibles, sino temas que están dentro del acuerdo de paz, como es la sustitución de los cultivos de uso ilícito. El gobierno persiste en la erradicación, en el plan de fumigar esos cultivos, y obviamente pues esto afectaría la economía de las familias campesinas y también de sectores importantes de la economía regional. De modo que ahí hay como una diferencia que no se ha podido resolver. Las comunidades campesinas tienen toda la voluntad de incluso hacer una distensión. Ya hoy precisamente hay una distensión. Sectores de la producción minera están en este momento evacuando el carbón de las bocas de mina a los patios. Igualmente se ha venido desarrollando algunas actividades de transporte. El aceite de palma, hoy día por ejemplo se está evacuando aceite de palma de 3 plantas muy importantes del Departamento Norte de Santander hacia la costa atlántica, de manera que se han llegado a algunos acuerdos de extensión importantes. Ha faltado comunicación de otros sectores, por ejemplo de la gran minería de carbón. Y yo creería que es muy importante hacer un acercamiento con otros sectores económicos de la región, porque es que aquí estamos perdiendo todos en este departamento, antes del paro, durante el paro, y vamos a seguir perdiendo porque realmente aquí no hay una política económica dirigida a fortalecer el empleo, a generar emprendimientos, a generar oportunidades en el territorio. Aquí hay una especie de estancamiento del desarrollo de las fuerzas productivas, y por eso tenemos unos altísimos indicadores de desempleo. Entonces a mí me parece que aquí hay que generar un diálogo con distintos sectores de la sociedad norte santanderiana y buscar unos acuerdos de complementación que nos permitan hacer gestión ante el Estado colombiano para que se mire hacia las posibilidades del desarrollo territorial, pero también hay que generar un diálogo hacia el Estado venezolano, porque así como distintos sectores de la sociedad norte santanderiana estamos en el deber de complementarnos, también los dos estados deben desarrollar una política de complementación precisamente para fortalecer la economía y el desarrollo social en la región fronteriza. Bueno, yo creo que los avances regionales ayudan a generar algunos avances en lo nacional. Por ejemplo, el levantamiento de las restricciones en las vías, ¿no? Desescalar esas restricciones que se ha venido haciendo en algunas regiones sobre la base de acuerdos con autoridades territoriales. Pero en lo que corresponde al Comité Nacional de Paro y al Gobierno Nacional, no ha sido fácil el diálogo por la misma intransigencia del gobierno nacional, que le apostó fue al uso de la fuerza, al uso de la violencia, como ustedes lo saben, y esto pues trajo consecuencias dramáticas que hoy Colombia está en los ojos de la comunidad internacional precisamente por la restricción de las garantías sociales, el atropello a las garantías sociales. Entonces estamos ante un gobierno muy intransigente. Yo sí llamo a la ciudadanía para que se dé cuenta que el problema no es de la gente que se manifiesta, que el problema es de un gobierno y de un parlamento que no oye el sentir nacional, y que hay que buscar alternativas, incluso más allá de la movilización y del bloqueo. Yo pienso que en las próximas elecciones se debe manifestar esa inconformidad social
que la gente vea hacia quienes realmente están interpretando sus intereses y nos desprendamos de esas costumbres de la politiquería y de la clientela electoral que ha permitido que al Congreso llegue gente que realmente no tiene ninguna sensibilidad social, que no tiene compromiso con la sociedad y que solamente piensa para sí, para sus intereses particulares, y que por eso precisamente han terminado en hechos escandalosos de corrupción. Por supuesto, nos estamos dejando llevar de algunas emociones que nos despiertan en tiempos electorales y olvidamos lo que ha pasado entre un periodo electoral y otro, lo que ha hecho esa clase política dirigente. Yo creo que ya es hora que hagamos un alto, una reflexión muy madura desde el punto de vista político y veamos hacia gente nueva que realmente tenga compromiso. Pero hay que anotar algo, es que esto no es responsabilidad solo de personas políticas, de líderes políticos, sino de partidos políticos, porque es que la gente responde a la orientación de los partidos. Por ejemplo, Cambio Radical dijo que había que apoyar al ministro Molano y todos los congresistas de Cambio Radical salieron a apoyar al ministro Molano. Y así pasó con otras bancadas como el Centro Democrático y el Partido Conservador. Entonces hay que hacer una reflexión política. ¿Qué representa Molano, por ejemplo, en Colombia? Pues representa la guerra, representa el atropello contra la juventud, representa incluso la responsabilidad de la muerte de más de 60 personas en el paro nacional, representa una concepción paramilitarizada de la política, representa además la desaparición forzada de más de 500 personas en este proceso de paro y la captura de más de 1.200. Entonces, esto no es un problema de rencillas políticas, es un problema de realidad política, y por eso precisamente uno no se explica cómo una persona que dice representar los intereses de la sociedad apuesta por avalar personajes de la política en Colombia que tienen una concepción extrema de la política y que son capaces de implementar la violencia de la manera que lo han hecho. Bueno, yo siento una responsabilidad de ayudar a organizar el pacto histórico, un pacto histórico no solamente de estructuras políticas, sino un pacto histórico de las comunidades en los barrios, en el movimiento estudiantil, en las empresas, donde quiera que haya una voz de inconformidad por lo que está pasando en Colombia. Organizar esas comunidades para que confluyamos en una sola fuerza y podamos tener el presidente que necesita Colombia en este momento. Digamos, yo recuerdo aquella frase del libertador Simón Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas, que cuando veía que ya no había opción, que se veía venir una derrota aplastante, le dijo al coronel Juan José Rondón: coronel, salve usted la patria. Y el coronel Rondón llamó a sus camaradas de la caballería y con 14 lanceros se lanzó decididamente contra las tropas invasoras, contra las tropas españolas, y lograron consolidar una victoria muy complicada, pero la lograron consolidar. Yo creo que en este momento hay que decirle a un líder, a un movimiento, a un pacto, que salve usted la patria, y el pacto histórico está llamado a liderar ese proceso de salvar la patria. Obviamente se va a recibir un país en crisis y no va a ser fácil, pero lo importante es que haya la decisión política de que hay que transformar este país. No podemos seguir viviendo en una sociedad con brechas sociales cada vez más profundas, porque eso representa un drama humano muy desafortunado. Yo creo que de esa consulta que va a haber entre Roy Barreras, Gustavo Petro y Alexander López, y muy seguramente Camilo Romero llegue ahí también, esa consulta va a definir el candidato que tiene la responsabilidad de salvar la patria. Esa es la idea. Esa es la idea, y en función de eso estamos trabajando. Bueno,
Rubén, vamos a seguir hablando de política. Lo quiero invitar a que me acompañe al noticiero allá sentado para poder debatir varios temas de Colombia. Esa es una invitación que le hago formalmente la semana entrante. Ya esta semana pues ya estamos... Bueno, la semana entrante podemos conversar. Yo creo que hay que seguir hablando y sobre todo hablar con la comunidad. ¿Qué está pensando la comunidad de lo que está pasando en el país? Yo creo que es muy importante porque eso tiene que ayudar como a que la gente diga, caramba, yo no estoy participando en política, y empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo con muchísima objetividad, sin manipulación mediática, sin el tamal y las cabillas y los bultos de cemento. No, la decisión consciente de la gente. Yo sí llamo a que haya mucho diálogo social y político. Es más, llamo a distintos sectores, incluso a los empresarios de Norte de Santander, a que construyamos una gran sinergia. Ellos también tienen problemas. Podemos hacer una gran alianza desde los desempleados, los trabajadores, las comunidades en sus barrios y sectores empresariales que están afectados por la crisis, los estudiantes, las estudiantes y muchos otros sectores más, para que definamos una plataforma política regional que nos sirva de horizonte en la acción política en esta sección del país. ¿Qué parece para el día miércoles, la neta? Bueno, vamos a ver la agenda de la semana entrante porque estamos en el tema de la negociación con las comunidades y el gobierno, pero yo creo que podría ser posible la semana entrante, sí. Bueno, ahí está Rubén Zamora, lo vamos a tener en el noticiero para que la gente le pregunte qué es lo que quiere hacia un futuro de la República de Colombia. Julián Zapata en la cámara, Yanaira García y quien les habla, Julio César Peñuela Núñez, en Agenda al Día.net, Radio San José de la ciudad de Cúcuta.